porque mi mano que acaricia estruja. 18 horas 17 minutos, amigos. Hay un montón de deditos para arriba de me gusta a el anuncio que hacíamos desde la página, desde nuestro muro de Más Vale Tarde en Facebook. Allí Yanira, Laura, y bueno, son 10, no los vamos a leer todos. Muchas gracias por estar atentos y bueno, estar interesados en estos contenidos. Amigos, hay una movilización, nadie más se calla. Será mañana a las 18:30 en Plaza Cagancha. Hay una coordinadora por el aborto, o sea, por la legalización, por la despenalización del aborto, que proyecta esta movilización para mañana. Estamos hablando de un tema harto postergado y que sigue estando en la agenda. Como bien decía Lilian Abrasinskas, hace 11 años en prensa, ella decía, si se sigue hablando de esto es porque no está resuelto. Eso lo decía en el año 2001, en una información de prensa que tengo aquí delante, lo decía a el diario La República. Sabemos que al hablar del aborto decimos mucho más de lo que pensamos sobre la sexualidad, la responsabilidad, la relación entre la moral y la política, la libertad personal y la autonomía de las mujeres. Temas todos espinosos y controversiales que se suman al ya por demás polémico. Por si esto fuera poco, cuando aceptamos hablar sobre aborto lo hacemos bajo la influencia, a favor o en contra, de lo que nos dice la religión, especialmente la católica. Es un tema que la mayoría de las personas siente que tiene costos si lo habla públicamente. Tenemos quizás también por eso dificultades para debatirlo de manera razonada y procurando llegar a algunos acuerdos. No se puede obviar, además, que es una situación por la que alguna vez pudimos pasar o pasaremos personalmente o a través de alguien cercano. Es una práctica que todas y todos sabemos existe a pesar de su clandestinidad e ilegalidad. Lilian, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ay, por suerte lo que escribí hace 11 años estoy de acuerdo. Eso es coherencia. Pero también podemos decir, porque iba a ser la primera pregunta, ya la presentamos, aunque la conocen, amigos, ustedes la conocen. Estamos hablando de alguien que es técnico en anatomía patológica, es egresada de la licenciatura de Ciencias Biológicas de la UDELAR, experta en género y políticas de salud y derechos sexuales y reproductivos, coordina a CNS, la Comisión Nacional de Seguimiento. La coordinaba. Bien. El año pasado. Sigues estando en la dirección de MISU, en Mujer MISU, sí. y Salud, asesora internacional, en fin, estás en muchísimos temas. Has tenido un fin de semana de 824 horas más o menos. Lilian, ¿cuánto de esto ha cambiado de lo que leíamos? Bueno, a ver. En ese entonces no estaba en iniciativa sanitaria, por ejemplo. No, la iniciativa sanitaria surge en el 2002 y la normativa 369 de atención pre y posaborto es creada como norma sanitaria en el 2004 y después en el 2008 se le da carácter de ley con la aprobación de la ley 18.426, que es más conocida como la ley que fue vetada en sus capítulos de aborto y que queda como la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, pero que sigue manteniendo el aborto en la clandestinidad y la ilegalidad porque no tocó para nada el Código Penal y los artículos que tienen que ver con considerar el aborto un delito. No, cosas han cambiado, siempre las cosas cambian, se pudo incorporar, yo creo que uno de los avances más importantes es haber incluido a los profesionales de la salud y a los servicios de salud en esta problemática, porque hasta el 2002 como que todo el mundo miraba para el otro lado, ¿no? Y casi que los únicos profesionales que intervenían en estos temas y en la práctica de aborto eran los que trabajaban en la clandestinidad. Hoy por hoy es desde febrero del 2011 una prestación, la orientación a mujeres frente a embarazo no deseado, en informarles y asesorarles sobre cuáles son prácticas riesgosas y no riesgosas en relación a la interrupción de embarazo y que además deberían atenderlas después de practicarse el aborto para garantizar que no hay ninguna complicación. Es todo bien paradójico, ¿no? Porque a su vez no pueden recetar misoprostol. No pueden recetar misoprostol, exactamente. O sea, una va con un embarazo no deseado y esto es bueno que la gente lo sepa, lo puede reclamar en servicios públicos y privados o mutuales de todo el país.
Pero una va, tiene la orientación, pero si quiere interrumpir, tiene que ir al circuito clandestino, porque hasta ahora los profesionales no pueden prescribir misoprostol, que es la práctica por aborto por medicamentos más extendida en este momento, y las clínicas clandestinas de aborto se han reclandestinizado. Entonces, no es tan fácil acceder a otro método de interrupción del embarazo, como puede ser aborto por aspiración o por legrado, porque la clandestinización de las clandestinas clínicas lo complejizan mucho más y lo hacen mucho más inseguro, ¿no? O sea, ¿por qué esa reclandestinización? Y bueno, porque de alguna forma también hay una suerte de persecución. En este país también ha habido mayor persecución de las clínicas, y también hace 2 años, si tú te acordás, hubo 13 mujeres que fueron presas por haberse practicado un aborto, y después, por suerte, la fiscal no dio lugar a procesamiento porque entendió que ya habían sufrido lo suficiente como para que además fueran condenadas. O sea, la práctica... A ver, por otro lado, esta estrategia de reducción del daño dio la sensación que habíamos resuelto el problema, porque no teníamos casos de muerte de mujeres por aborto en el país, algo que es un subregistro que nunca se puede estar muy seguro, pero lo que va de este año, y en términos de menos de un mes, fallecieron 2 mujeres jóvenes, una tenía creo que 36 y la otra 38 años, en ambos casos madres. En ambos casos tenían otros hijos, y además el personal de salud no pudo hacer casi nada porque fue muy raro, porque el relato es que usaron misoprostol, pero en el mundo no hay evidencia de que alguien muera por infección tan atroz y tan rápida como la que se desencadenó en estas 2 mujeres por haber supuestamente usado misoprostol. O sea que cuando entraron, ya en un caso una ya entró en coma, en el caso del Hospital de Clínicas, la otra en el Pereira Rosell muy grave, y una se murió en 24 horas y la otra en 72. Esto es un golpe horrible, obviamente, y es una atrocidad para la propia mujer, sus familias, pero también para los equipos de salud, ¿no? Porque en realidad ninguna mujer debería morirse por algo que no es una enfermedad. Un embarazo no es una enfermedad, es algo que tengas complicaciones, pero si no, es una condición natural, ¿no? El poder embarazarte. Entonces, esto volvió a poner sobre el tapete que la estrategia de reducción del daño había sido un avance, pero no era la solución. Claro. ¿Por qué? Porque justamente no controla el mercado clandestino. Y en el mercado clandestino puede pasar mucha cosa, entre otras porque también empieza a ser mucho más redituable vender misoprostol clandestinamente que de repente vender marihuana. Y no se garantiza la seguridad de la medicación, no se garantiza la cadena de frío, de cuidado, de que no esté en un lugar contaminado, etcétera, etcétera. O sea, las hipótesis de que pueda haber un producto en no buenas condiciones son muchas, y además el precio sube y sube, ¿no? Hoy la dosis que se necesita vuelve a estar casi en $500. $500. Con lo cual también lo vuelve una barrera de accesibilidad. Por supuesto. Y como siempre pasan estos temas, termina jorobándose aquella que está en condiciones de mayor vulnerabilidad. Exactamente. Claro. Lilian, apurando la conversación, porque irá para detenerse más en todo esto, ir a la cuestión ideológica, de fondo, como dice el doctor Gastón Boero, ¿no? La sexualidad es la única libertad, dice el doctor Gastón Boero, que tienen los seres humanos. Debería y sobre nuestro sistema sexual están las SS, dice él, que es el sistema social y toda la red de ideologías que pesan sobre nosotros. Me gustaría profundizar más en ese aspecto, pero yo quiero ir a preguntas muy concretas, Lilian, por razones de tiempo. Sí. La fuerza política que está en el gobierno tiene en su programa la despenalización del aborto. Su último congreso además lo ratifica, que es en diciembre del 2008. Exactamente. Y es la fuerza política además que desde 1989
ha sido la que ha presentado todos los proyectos de regulación, despenalización y legalización del aborto. Y que básicamente es la que tiene, es el proyecto que se está estudiando, entre comillas ahora, no sé en qué estado de actividad se está estudiando. Sé que hay una contrapropuesta del Partido Independiente en la figura de Iván Posada, que hace una añadidura allí, hace una nuance, propone la creación, o sea, de un tribunal compuesto por 3 profesionales, y que toda mujer que quiera llevar adelante una interrupción del embarazo tenga una instancia con estas 3 personas, estos 3 técnicos que asesorarían. En su momento, la primera propuesta incluía que uno de los 3 como requisito estuviera en contra de la despenalización. Objetor de conciencia. Exacto, tuviera una objeción. Y eso operara como a modo de información a la mujer que va a abortar. Y luego de eso, además, plantea un periodo de reflexión, creo que eran 5 días, Lilian. Todo esto está en tratativas, que sí, que no, que se aprueba o no se aprueba, que se incluye de eso. ¿Cuál es la última información que manejas tú al respecto? ¿Y cuál es tu postura, además? Sí. Bueno, el primer problema es que el Frente Amplio tiene 50 diputados. 2 dijeron que no votan. Con ellos solos alcanzaría para aprobar la ley, pero hay 2 que uno no está de acuerdo con el texto tal cual viene y el otro no está de acuerdo por principios, que es Lima, que es un abogado que además es un abogado que trabaja en código canónico, o sea que tiene una fuerte influencia religiosa. Y el otro es Víctor Semproni. Esto ya de por sí es bastante difícil de entender dentro de la propia fuerza política, pero además los otros partidos no están exentos de responsabilidad, porque también Amado, por ejemplo, diputado del Partido Colorado, del sector de Vamos Uruguay, de Bordaberry, él había también planteado un proyecto de ley de despenalización, muchas de cuyas sugerencias fueron incorporadas en el texto que se aprobó en el Senado el 27 de diciembre pasado. Pero ellos sí hicieron cuestión política. El problema es que el día antes de la votación en el Senado, Bordaberry y su sector determinan que es asunto político y obligan a todos sus representantes y legisladores a votar en contra, no solo ni a retirarse de sala, no, tienen que votar en contra del proyecto de ley, con lo cual Amado no puede dar su voto, o por lo menos tendría obligación política. No sé qué va a hacer después él a título individual, pero hasta ahora no ha planteado que fuera a votar a favor.